En tiempos difíciles, ¿no? Estamos en tiempos de crisis económica, crisis Estado, el colegio, las cuotas, bueno, el mundo, el cambiamiento climático, los mosquitos ahora, ¿no? Nos chupan la sangre. Así que tenemos que estar atentos a no perder el ánimo, a no perder el alma, la grandeza del alma, el gozo. Tenemos que estar atentos espiritualmente, hermanos, porque cuando todo va bien es fácil seguir al Señor. El tema es cuando todo va mal. Es allí donde nosotros podemos sacar cuentas y decir dónde estamos parados. Porque la prueba de nuestra fe es lo que produce bendición, paciencia, virtud, gracia. Por eso las pruebas vienen a probar nuestra fe. Y hubo un hombre en la Biblia, un amigo de Jesús, que cuando fue probado por primera vez, le falló al Señor. Si bien caminó casi 3 años con Jesús, hizo milagros, vio las multiplicaciones, vio las sanidades, vio los muertos resucitar, lo vio a Moisés y a Elías hablando con Jesús, caminó sobre las aguas, ¿sabe de quién hablo, no? Pero cuando llegó el momento de la prueba, que a Jesús lo iban a crucificar, ¿él qué hizo? Se fue corriendo. Y quiero que veamos eso, porque durante 3 años, aunque no lo creamos, Pedro y los apóstoles lo siguieron a Jesús. Pero si bien estaban cerca físicamente, su corazón no estaba cerca. Lo seguían de lejos, solamente que nadie lo veía, nadie podía palparlo, porque muchos al Señor lo siguen, pero cuando llegan las pruebas, ahí se dan cuenta dónde están parados y se alejan de Dios, se alejan de la obediencia, se alejan de la comunión, se alejan del estar cerca de Jesús. Y si bien puede ser que nos pase, hermanos, que a veces tenemos nuestros altos y bajes, y cuando viene la prueba es cuando le damos para abajo y nos enojamos con Dios, nos enojamos con las circunstancias, nos enojamos con todo lo que hemos hecho y le reprochamos a Dios con todo lo que te di, con todo lo que hice, ¿por qué me fallás? Y uno entra, ¿no es cierto?, en esa evaluación de cuánto yo recibo de Dios, o cuánto me merezco, o cuánto Él me tendría que dar, porque no nos gusta el sufrimiento, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristiano. Nos gusta que nos digan que todo va a ir bien. Nos gusta que nos digan que vamos a prosperar, que vamos a crecer, que todo va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, que vas a ser sano, que vas a recibir un milagro, Nos gusta eso y nos entusiasma. Pero cuando ponemos la balanza nos damos cuenta de que en la vida tenemos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Aún siendo fieles, aún siendo cristianos y aún siendo obedientes. Porque quizás nos hemos creído que siendo cristianos todo nos va a ir bien. Siendo cristianos todo nos debe ir bien. Y teniendo a Dios de mi parte, todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Pero nos olvidamos de la otra verdad, que es la verdad, digamos, que hace toda una unidad. Que a veces Dios nos bendice y a veces las circunstancias de la vida no nos permiten disfrutar ni de salud, ni de prosperidad, ni de felicidad, ni de gozo. Los justos también sufren. Pero algo que sí no tenemos que perder y que tenemos que entender en este tiempo de ofertas, de demandas del Evangelio, es que nosotros, si estamos parados en las verdades de Dios, vamos a saber que Jesús nos habló de una cruz, nos habló de cargar la cruz, nos habló de entender que tenemos que dejar todo, que vamos a tener persecución, que el Señor y la fe nos va a traer conflictos hasta familiares, donde nos van a perseguir, nos van a maldecir, se van a burlar de nosotros. Todo eso también lo dijo. Pero parece que Pedro, cuando llegó el momento en Lucas 22:54, le cambió la cabeza. O mejor dicho, salió a la luz lo que él tenía. Leamos juntos. Y prendiendo a Jesús le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Sabemos que cuando a Jesús lo entregó Judas con un beso, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja.
Y Jesús le dijo, Pedro, guarda esa espada, porque al que hierro mata, a hierro muere. Y vemos una vez más la carnalidad, la emocionalidad que tenía Pedro, de no entender verdaderamente la vida espiritual. Por eso caminó y se hundió, por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, por eso andaba peleando con los discípulos, por eso cuando estaba en el monte de la transfiguración le dijo, Señor, nos quedamos acá, y Jesús le dijo, vení, vamos para abajo, no entendés nada, Pedro. Y así debatió siempre, pero ahora se ve la verdad, de que cuando tenía que jugarse por el Señor, estar cerca del Señor, pagar el precio de ser un cristiano, él lo sigue de lejos. Se pierde la comunión, se pierde la obediencia, se pierde la identificación. Dice que en este pasaje, no lo voy a leer todo, lo leí ayer, lo negó 3 veces a Jesús. 3 veces le dijeron, ¿vos no estabas con él? No, yo no lo conozco. Vos no sos uno de ellos, sos Galileo. No sé de qué me hablás. Y 3ª vez negó nuevamente a Jesús, porque cuando llegó el momento que las papas quemaban, él no se quiso identificar con Jesús. Y sabe, muchos cristianos cuando llegan el momento de la prueba, dejan de hablar como cristianos, dejan de comportarse como cristianos. Se avergüenza decir, soy cristiano, sigo al Señor. Cuando hay situaciones familiares, cuando hay situaciones económicas, cuando hay situaciones que tienen que ver con el testimonio, que tienen que ver con nuestro modo de vivir, nuestro modo de vestir, nuestro modo de hacer, ahí no nos jugamos y nos ponemos al lado del Señor y decir, yo soy un soldado, yo soy un hijo, yo soy una hija, yo no hago esto, yo no puedo hacer esto, yo he tomado una decisión, no puedo volver atrás, he puesto las manos en el arado, le he dicho sí. Y entonces, esto es lo que determina, hermanos, que el apóstol Pedro aún no había tenido un encuentro con Dios. La 3ª vez que él niega a Jesús, le dice, yo no lo conozco, y era verdad, no lo conocía. No lo conocía como lo iba a conocer después, que Pedro se convierte lleno del Espíritu Santo, se levanta a predicar, lo meten preso, y al final de su vida muere crucificado como el Señor y no se avergüenza del Evangelio. Pero antes, él lo seguía al Señor, pero de lejos. Su corazón no estaba como Dios quería. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que meditar y pensar. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y por eso Pedro era inmaduro, era carnal, no estaba realmente convertido. Porque aunque estaba caminando con Jesús esos 3 años, parecía que estaba cerca, parecía que era íntimo, él nunca terminó de poner su mirada en las cosas de Dios en primer lugar. Lo amaba al Señor, servía al Señor, pero cuando había que poner en ese achique en primer lugar al Señor, ahí fallaba. Y eso es lo que nos pasa a los cristianos, le decimos sí al Señor, sí al Señor, sí al Señor, pero cuando se pone con algo que tiene que ver conmigo, ahí ya decimos, no, tengo que pensar en mí. Fue eso lo que le dijo Pedro a Jesús. Pensá en vos, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo te vas a torturar? Tenés un ministerio, tenés un llamado. Pensá en vos. Y en realidad lo que estaba haciendo Pedro era proyectar su pensamiento. Yo pienso en mí primero. ¿Qué me importan los demás? Yo tengo que pensar en mí. ¿Y está mal o está bien? Bueno, hoy por hoy la verdad que hay una corriente muy fuerte donde se le enseña a todos, tenés que pensar en vos. A mí, con este problema que tuve de corazón, todos me decían, tenés que pensar en vos, dejá de pensar en la gente, dejá de preocuparte, empezá a pensar en vos. Y uno dice, ¿hasta dónde está bien y hasta dónde está mal? ¿No es cierto? Porque uno tiene hijos, tiene familia, tiene nietos, tiene un llamado, tiene compromisos, tiene padre, tiene madre. Pero cuidado, porque hoy se está yendo mucho más allá. Dejá de pensar en tus hijos, pensá en tu vida.
Dejalos que los cuide otro, vos andá y paseá, y se ven cada cosa increíbles. Deja a tus padres que se ocupen ellos, que internalo, que se arreglen, que hablen con Pami. Y se pierde el amor natural. ¿Por qué? Porque entra un egoísmo muy profundo, muy grande y muy intenso, que era el que le afectaba a Pedro. Pedro no lograba ver dónde estaba el pienso primero en mí y después en los demás. Porque ahora, acá se descubre que Pedro le dice a Jesús: pensá en vos, no importa lo que Dios te haya dicho. Y acá entra la crisis. Acá entra el desequilibrio de muchos cristianos, que empiezan a pensar en sí mismos por encima de la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dije: apártate de mí, Satanás. No porque le está diciendo pensá en vos, le está diciendo ponete vos en primer lugar y después a Dios. Si Jesús sabía que Dios lo había mandado y que habían arreglado en el cielo de venir a morir, y que la voluntad de Dios era esa, y que él quería agradar a Dios, pero ahora Pedro le dice pensá en vos. Y por eso muchas veces vemos lo que vemos hoy en muchos cristianos, que están pensando en ellos, ya no piensan en Dios y en la palabra de Dios. Primero yo, después Dios. Es más, Dios está a mi servicio, Dios me tiene que dar a mí, Dios me tiene que aceptar, Dios tiene que escucharme, Dios no me puede castigar. Porque primero estoy yo, después está Él. Y querramos o no, sutilmente, eso se está introduciendo en la vida de muchos cristianos y de muchas iglesias. Donde a la gente hay que darle lo que quiere, hay que decirle que sí a todo, no te metas con la palabra de Dios, no le exijas que obedezcan a Dios, no le exijas que sean cumplidores de la palabra de Dios, porque se te van a ofender y se te van a ir. Vos decirle que todo está bien. Cambiaron marido 7 veces, decirle que está bien. Están vendiendo droga, están mintiendo, se están vistiendo como cualquier mujer del mundo, como cualquier hombre del mundo. No viven para Dios, no sirven, no se congregan, maltratan a la esposa, maltratan al marido, no atienden a los hijos, no los cuidan, les va todo mal. No le digas nada. Decile que Dios los ama todos los días. Decile que todo le va a ir bien. Decile que están en la bendición de Dios. Decile que el cielo se abre sobre ellos, que este va a ser un año de conquista. No le digas nada. ¿Por qué? Porque la gente está pensando en sí misma. Ya ni siquiera le preocupa qué es lo que Dios dice, hermanos. Y entonces Pedro le dice, pensá en vos, tenés compasión de vos. Pastor, ¿y entonces qué hago? Porque yo a veces me preocupo tanto por Dios que dejo quizás mi casa, el trabajo, mi salud, me levanto temprano a orar y trato de venir todos los días a la iglesia. Entonces está mal. Y usted, pastor, que tuvo problema al corazón, ¿será porque se ocupa de los demás, porque está pensando en los demás, porque se hace mala sangre, que para allá, para acá? Piensa en usted, ¿y yo qué hago? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde debo amar? ¿Hasta dónde yo tengo que pensar en mí? Porque en este momento Jesús le dice, ese pensamiento no es de Dios, es de los hombres. Y es verdad, hermanos. Humanamente está bien pensar en uno mismo, ¿sí o no? Hay que tener un equilibrio justo, porque antes nos enseñaban a ser siervos, a ser esclavos, ¿no es cierto? La mujer era la sirvienta de la casa, el hombre era el proveedor de la casa. A los 50, 60 años el pobre cristiano se moría de un infarto porque tenía 3 trabajos, porque era el único que trabajaba y tenía que sostener el hogar y todos los niveles y deseos de la familia. ¿Hasta dónde yo tengo que pensar en mí? Es verdad, Jesús le dijo, no estás poniendo tu mirada en la mirada y en los pensamientos y en la voluntad de Dios. Esto viene de los hombres. ¿Pero por qué? Porque le estaba diciendo, no agrades a Dios, agrádate a vos. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús fue entregado y llevado casi a la cruz? Él pensó en sí mismo. Él pensó en cuidar su pellejo. Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, si digo que sí, me meten preso.
Si digo que sí, ¿me van a matar como a este? No, tengo que pensar en mí. Y es allí donde empezó su caída, que a la tercera vez cantó el gallo y él lloró, dice, amargamente, al punto que estaba rendido, anulado. Se dio cuenta que le falló a Dios, al maestro, a su amigo. Por la gracia y la misericordia de Dios, Jesús, el gran alfarero, el gran maestro, cuando lo volvió a encontrar, le dijo: Pedro, vení para acá. ¿Vos me amás o no me amás? Porque yo vi cómo escapaste como una rata. Esta palabra no la puedo decir, ahora en la política estamos todos, que no se salva nadie. Pero bueno, las ratas escapan, ¿no? Cuando el barco se hunde, dice que lo primero que escapan son las ratas. Y te vi, porque dice un versículo en la Biblia que cuando cantó el gallo, no sé cómo, dice que Jesús lo vio y Pedro lo vio que lo veía. Parece que Jesús estaba en un balcón o atado a algún palo y Pedro estaba de lejos así escondiéndose. Dice, cuando cantó el gallo, Pedro levantó los ojos y lo miró. Vos me dijiste que te iba a negar y yo te había dicho que nunca te iba a negar, que iba a dar mi vida por vos. Y Jesús le dijo días atrás: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Jesús sabía que Pedro aún no estaba entregado. Jesús sabía que Pedro iba a pecar. Jesús sabe que muchos cristianos, cuando llegue el momento de la prueba, van a fallar. ¿Por qué? Porque en el momento en que tendrían que haberse llenado de la palabra de Dios, haber cargado la cruz, haber conocido cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no lo hicieron. Pedro siempre pensó en sí mismo primero. Él estaba siempre primero, estaba ostentando, estaba buscando hacerse ver. Había sinceridad humana, había amor humano, porque le dijo Jesús: cuídate, pero ese deseo, cuando nosotros somos espirituales, es peligroso. Ay, yo tengo que ocuparme de mi familia. Ay, yo tengo que pensar primero en mí. Pero hermanos, cuando viene Cristo a nuestra vida, ya no puede existir como prioridad ese pensamiento humano. Ya no podemos dejar al Señor por mi familia, no podemos dejar al Señor por mi trabajo, no podemos dejar al Señor porque me afecta o porque no quiero quedar mal. Ya no puedo agradar a mis amigos, no puedo agradar a mis amigas y a mi familia dejando a Dios, dejando el ministerio, dejando mis compromisos. Ya no puedo dejar de orar y de leer la Biblia por una telenovela, una película o por algo que tenga que hacer. Ahora, en primer lugar, tendría que estar el Señor en nuestra vida. Pero muchos están abrazando este sentimiento que lo vamos a llamar egoísmo, porque el sistema nos está imponiendo. Yo ayer hablaba de algunas características de los egoístas que tienen que ver muchas veces con nuestra crianza. Muchas veces cuando hay hijo único en una familia, ese niño pasa a ser el centro, lo tiene todo, el interés, la atención de los padres, los regalos de Navidad, todo es para él. Y cuando crece el chico aprendió que él es lo más importante y entra en crisis en el colegio, entra en crisis cuando tiene que compartir, entra en crisis cuando tiene que servir, porque no lo aprendió, siempre recibió, siempre obtuvo, pasó a ser el centro. Pero mucha gente adopta también esta conducta como un pecado. Hay gente egoísta, hermanos. Hay gente que piensa en sí mismo. Hay gente que nos chupa la sangre, que damos, pero ellos nunca dan. Y estas son patologías emocionales, psicológicas, psiquiátricas, pero también hay creyentes que se convierten y son egoístas. Quieren siempre los primeros lugares. Están siempre tratando de pisarle la cabeza a los demás. Y yo escribí algunas cosas de las características de actitudes que tienen que ver con el egoísmo que pueden llegar a desarrollar algunos creyentes o que ya traemos del pasado. La primera es la falta de empatía. Somos personas insensibles. No nos moviliza la necesidad del otro, moviliza cuando yo tengo una necesidad. Porque yo soy lo más importante. Hay gente que no ayuda, hay gente que no siembra, hay gente que no ama, hay gente que no se preocupa. El egoísta es así.
Y muchas veces en las relaciones matrimoniales hay crisis. En las relaciones entre hermanos siempre hay un hermanito que no hace nada y los demás están siempre encima. Porque están desarrollando una actitud de falta de empatía, de egoísmo. Son incapaces de ponerse en la piel de los demás. No pueden sentir necesidad. Yo siempre cuando veo los niños, los adolescentes o el hambre, aunque no lo creas, yo pasé muchas dificultades. Y yo digo, pobrecito, si está sintiendo lo que yo sentí, o si está viviendo lo que yo viví, yo voy a tratar de hacer algo para que no sufra como yo sufrí. Y eso muchas veces me ha movilizado, hermanos. La capacidad de entender que el sufrimiento que ellos tienen yo lo tuve y quiero ayudarlos. Porque no todo nos fue regalado, no todo nos fue bien en la vida. Y el egoísmo nos ha llevado a querer ser el centro o a tenerlo todo. Por eso los padres tienen que tener cuidado cuando le damos todo a nuestros hijos. Porque estamos provocando y produciendo esa tensión. Cuando hay hermanos que vienen y uno los atiende, los cuida, después pasan a ser un vicio. Quieren que siempre uno le esté encima, quiere que siempre los ayude a ellos, siempre están pidiendo, siempre están necesitando y el día que no se los das es el fin del mundo. Se consideran los mejores, siempre están mirando desde arriba, siempre se creen superiores. Los apóstoles peleaban por esto, Señor, ¿quién va a estar a la derecha, a la izquierda? Están buscando una posición dentro de la iglesia, están buscando ser vistos, están buscando ser el centro, porque verdaderamente lo sienten que son los mejores. Tercero, se sienten que tienen más derechos que los demás. Una vez vino una persona y me dijo, pastor, ¿por qué a mí no me invitó a la reunión de obreros? Yo ya aprendí a callarme porque no estabas en la lista. Ah, no estaba en la lista. ¿Y por qué no estaba en la lista? Usted me tiene que llamar a mí. Ah, sí, le digo. Menos mal que no la llamé como obrero, porque con ese carácter íbamos a tener problemas, pero todos los días entre los hermanos. Hay gente que se cree que tiene derechos y te los quiere imponer. Se creen ellos demasiado importantes. Cuarto, sus conversaciones son siempre sobre sí mismos, de lo que ellos lograron, de lo que ellos hacen, de lo que ellos tienen, como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Como si fueran los más exitosos, como si fueran los únicos, como si fuera una novedad. Como que han tenido una revelación, un sueño, que tienen los únicos dones, que son las personas más buenas, las personas más excelentes, los que más ayudaron. Están siempre hablando de ellos mismos. Son altamente críticos las personas egoístas. No quieren que otro le vaya bien. No son capaces de decir, qué bueno, che, mirá las cosas lindas que tiene, cómo Dios lo está usando, cómo Dios lo levantó, mirá, cambió el auto, mirá qué linda casa. El egoísta no puede ver que otro esté bien. Sexto, son manipuladores, son personas que tratan de alguna manera de ubicarse o de tratar de llegar a ponerse siempre en el primer lugar, a poner un grupito contra otro, a hablar mal del otro, a alcanzar de alguna manera de ser el centro y que los demás estén alrededor de ellos. Tenía una discusión hace unos días y decía, tenés cuidado, le decía a una persona. Cuando te dicen mi amor, qué bueno, cuando te halagan mucho, escapá. Porque algo te van a pedir. No, pero no me pidió nada. Pero no es que vos estás yendo ahora una vez por semana, 2 veces por semana a verlo. Sí, porque me hace bien. Entonces está robando tiempo y atención. Hay gente que te halaga, hay gente que te dice cosas lindas para tenerte ahí cerca, para hacerte dependiente emocional. Porque en realidad son egoístas, quieren la atención tuya, quieren tu tiempo, quieren que estés con ellos. Sí, me invitó a ir de vacaciones, me pagaba todo. Tené cuidado. Te está absorbiendo la vida, tu tiempo. Te está seduciendo. No digo en el mal sentido de la palabra. Te está seduciendo como persona. Muchas veces hay pastores que se aprovechan. Dicen, ay hermanito, vos sos una bendición. Y vení y está. Y lo hacen para tenerte en la iglesia. Lo hacen para sacarte favores, la plata. La otra vez no sé quién me mandó de estos delincuentes en internet o algo. Cuando el pastor quiere pedirte algo, campeón, general, ungido de Dios, vos sí poderoso, que Dios te va... ¿Me ayuda a cargar el auto?
manipuladores. Séptimo, personas rencorosas, porque dieron algo, y no me lo devolvió, porque yo hice, y yo lo ayudé, y yo le entregué, pero mirá cómo me lo paga. Perdón, cuando vos das algo, lo das para el Señor, sin esperar nada a cambio. Al menos eso me enseñaron a mí. Si la otra persona quiere ser agradecida o no, no tiene por qué salir de tu boca crítica. Vos lo hacés para el Señor, ¿sí o no? Pero el egoísta no. Se cree que tiene el derecho de reclamar, porque no tiene la mirada en las cosas de Dios. Y octavo, las personas egoístas siempre creen que tienen que recibir mucho más de lo que han dado. Cuando la Biblia dice que con la medida con que das, es la medida con que recibís. Haz a los demás lo que querés que hagan contigo. No recibís más es porque no diste más. Arreglátela con Dios. No, son personas que exigen. Una vez venía un hermanito, yo lo quería, pero bueno, uno quiere a la gente, después la gente no sé si te quiere o no. Pero el hermano daba una ofrenda en dólares, ¿no? Y cuidado, porque muchos pastores, cuando le dan una ofrenda en dólares, hacen lo que el hermano le diga, ¿no es cierto? Corren de acá, corren para allá, le dicen sí a todo, lo ponen de diácono, de anciano, de pastor casi, ¿no? Hay de eso también. Y bueno, el hermano lo hacía, me dice, pastor, hoy diezmé, y me decía, ¿no? Como que, bueno, ¿qué quiere? Te aplauda, que baile el pericón, no sé. Y un día me dice, hermano, necesito que vengas a orar por mí. Bueno, vení, oramos, eso sí, no lo cobro, todavía no lo cobro. Pero me dice, y ahora necesito que vengas a orar a mi casa. Le digo, ¿y para qué querés que vaya a tu casa? No, porque hay algo ahí espiritual, pero yo no voy a hacer limpieza de casa. Eso me dice al brujo de la vuelta a tu casa. Y me miró mal ya. No, pero pastor, yo diezmo, yo ofrendo, le estoy pidiendo que venga a traerme la bendición a mi casa, que hay algo en la atadura. Y la única atadura que tenés vos es tu esposa que está en tu casa. Después, ¿qué otra atadura vas a tener, hermano? Y medio me miró mal. Y cuando me pidió de ir a orar al taller, porque no había plata, no trabajaba, y quería irse a Cancún, y quería irse como todos los años, le digo, no, hermano, no me pida porque yo no creo en eso, no quiero que usted ponga su confianza en eso, no quiero que piense que yo ando limpiando casa o que la gente escuche, porque voy a dar lugar a que después todos los hermanos me inviten a ungir la casa, a bendecir el trabajo. Es usted quien lleva la bendición, no la casa, un pastor, no es mágico. No vino más a la iglesia y no voy a dar más el diezmo en su iglesia. ¡Ay, cómo me dolió! ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hay gente que es así. Hay gente que la quiere toda para ellos. Hay gente que manipula. Y hay gente que se siente con el derecho muchas veces de que uno sea el esclavo. El egoísta busca eso. Y nosotros no podemos buscar eso en el Señor. Y a veces hacemos eso con Dios. Pactamos, nos enojamos si Él no nos da lo que le pedimos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? Si Él ya murió por vos, vos tenés que morir. Todos los días dice Pablo que moría. Lucas 12:4 dice que el egoísmo tiene que ver con el temor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pedro, ¿qué tenés? ¿Miedo que te maten? ¿Tenés miedo que te maten? Por eso decís no lo conozco, por eso querés borrarte, seguirlo de lejos. ¿Qué tenés miedo de pagar un alto precio? Y sí, si me echan del trabajo, pastor, y si mi familia no me saluda más, y si mis amigos me dicen que soy un fanático, no tengas miedo. A los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo, a este temed. ¿De quién habla? De Dios. A Él sí, Pedro, tenés que temer, no a los policías, a Judas, a la gente que te pregunta. Vos tenele miedo de fallarle a Dios. Tenele miedo de no agradarlo a Dios. Jesús oró toda la noche diciendo, Señor, pasa de mí este cáliz, pero
que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, la tuya, la tuya. Estoy luchando, me duele, tengo miedo, me van a torturar, voy a sufrir, sé lo que me espera, el cielo se va a cerrar, voy a estar ahí con mucha pasión literalmente. Y Dios mandó un ángel para fortalecerlo, para que le diga: Jesús, es el plan de Dios. Jesús, no temas. Jesús, Dios te va a acompañar. Vas a resucitar al tercer día. Vas a soportar, es necesario. Y ahí él recibió fortaleza. Pero él luchó contra el egoísmo, el pensar en sí. Una semilla que Satanás había puesto en él a través de Pedro. Pensá en vos. Pero Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero que sea tu voluntad. Y es allí cuando nosotros seguimos a Jesús de cerca. Cuando estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Dura, dolorosa, alegre a veces, una bendición, pero es siempre la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros somos egoístas y queremos todo para nosotros, queremos que todo Dios nos lo dé bueno, queremos ser el centro y nos enojamos con Dios cuando la voluntad de Dios duele o no nos hace bien a la carne, entonces, hermanos, tenemos que conocer más a Jesús. Tenemos que entender el Evangelio y tenemos que saber a quién tenemos que temer. Y darnos cuenta que tenemos el pensamiento del mundo que hoy más que nunca está hablando: pensá en vos, pensá en vos, pensá en vos, pensá en vos. Ocúpate de vos, sé feliz, busca tu realización, viajá, no le des bolilla más a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a la palabra. Arranca esa hoja, esta no va, esta no es, dejá. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que puede pasar en nuestras vidas. Y eso no lo queremos. La solución se encuentra en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es entender que para seguir al Señor tenemos que amarlo de esta manera. No con el corazón nada más, porque emocionalmente no alcanza. Tiene que ser con la mente, con el espíritu, con el cuerpo, con los hechos. Pedro se iba de boca, se iba de palabras: te amo, lávame todo y nunca te negaré, daré hasta mí. Pero cuando llegó el momento, si lo amaba verdaderamente con todas sus fuerzas, no. Él primero pensaba en él y en salvarse el pellejo. Una vida equilibrada nos las muestra el Señor Jesucristo a través de su comportamiento. Él amaba a Dios en primer lugar, pero amaba a la gente. Él no le falló nunca al Señor. Y Él es nuestro modelo de equilibrio entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios, entre el pensar en mí hasta dónde y pensar en Dios. ¿Dónde está el equilibrio? El Señor nos los muestra a través del amor. Pero en esto también Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y como nosotros hemos sido creados por Dios, el amor tiene que estar a flor de piel los unos con los otros. Y el amor lo explica en toda la Biblia, principalmente en 1 Corintios. ¿Cómo yo puedo poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo puedo dejar de ser egoísta? ¿Cómo puedo seguir a Jesús de cerca? Ojo, amándonos los unos a los otros. Segundo, ocupándonos de hacer su voluntad. Jesús se ocupó de hacer su voluntad. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Agradar a Dios muestra que yo le amo a Dios. Y es allí donde yo me doy cuenta si sigo al Señor de cerca o si estoy pensando siempre en mí. Poner en primer lugar a Dios y hacer su voluntad. Primera de Juan 2:15 dice: no améis, no pongáis en primer lugar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que era lo que tenía Pedro, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vos no ponés la mira en las cosas de Dios, la ponés en la mira de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Y acá nuevamente Juan, el evangelista, lo vuelve a describir. Hermanos, cuidado,
Si estamos poniendo en primer lugar la plata, el trabajo, la familia, los hijos, y no lo ponemos a Dios, ahí empieza nuestro error. Ahí va a empezar la caída. Cuando llegue la prueba, le vamos a fallar al Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero mire lo que dice acá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No temas lo que te puede hacer el mundo o las personas. Teme a Dios, que es el que te quita la vida y que después te puede llegar a mandar al infierno. A ese temé, le dice el Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo pone a Dios en primer lugar, no como Pedro que le dice, pensá en vos, ¿no es cierto? Pensá en vos. No como en la cruz, Jesús, pasa de mí esta copa, pero que sea mi voluntad. Pensá en agradar a Dios. Allí está, hermanos, nuestro seguirlo a Jesús de cerca. Tercero, Jesús amaba a Dios no solo haciendo la obra, porque Pedro hacía la obra de Jesús, pero no lo amaba realmente, no lo seguía de cerca. Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces parece difícil, la hacemos complicada y es tan sencillo. La obediencia trae salvación, la obediencia trae bendición. En la palabra está la voluntad de Dios. Yo no sé, a veces la gente anda buscando profecías, sueños, revelaciones, manifestaciones. Y digo, hermano, todo eso está bien, es un agregado, pero el fundamento es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu servicio? Nada, cero en eso. Pero van de acá para allá y buscan y cantan y saltan. No todo el que te dice Señor, Señor, va a poder entrar al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, lo mismo que dijo Pedro. Yo no lo conozco. Y es verdad, no lo conocía. Muchos creen que están cerca del Señor, pero no lo están. Y Jesús dice, ¿y a vos quién te conoce? Son como los que van todos cerca de Messi y dice, Messi es mi amigo. ¿Y quién te conoce? Dice, no, me saqué una foto con vos una vez. Porque una vez haya pasado algo con el hermano, la íntima comunión, la relación, el estar en las buenas y en las malas, tomado de la mano de Jesús, es lo que verdaderamente va a hacer que Él nos conozca. ¿Te conoce Dios? ¿Te conoce en la intimidad? ¿Te conoce en la oración? ¿Te conoce cuando Él te busca? ¿Respondés cuando Él te llama? Cuando te pide que hagas algo, ¿obedeces? ¿Sos fiel con los talentos que Él te dio? ¿Con los compromisos que tomaste para Él? ¿Cumplís sus palabras? Bueno, Jesús dijo, el que me ve a mí obedeciendo a Dios va a saber que le amo. Y no hay otra. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está tu nombre, cerca del Señor. Pastor, ¿pero qué? ¿Usted no cree en milagros? Sí, hermanos, claro que sí, los hemos visto, oramos, buscamos, creemos, lo predicamos. ¿Pero es suficiente? No. Dios quiere algo más. Obediencia, comunión, que lo siga de cerca. Así de simple. Así tu vida va a ser transformada, así vas a cambiar, conociéndolo a Dios, poniéndolo a Él en primer lugar y a tu hermano también, amándolo. Cuarto, Jesús amaba a Dios, sin buscar las grandezas, los títulos o ser distinguido. Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Ese es el equilibrio justo. Servir al mundo, servir a los demás. No tengas miedo. No te vas a morir, no te vas a perder, no te van a matar. Y si te matan, que lo hagan por lo bueno, sirviendo a Dios. Porque te pueden tocar el cuerpo, pero no van a tocar tu alma y tu eternidad. Esa es nuestra mirada y nuestro pensamiento. Deja de temer, nosotros no podemos, hermanos, agregar ni siquiera 1 centímetro a nuestra estatura. Él cuida de nosotros. Él sí cuida de las aves, de los árboles, de las plantas. ¿Cuánto más valés vos? Dice que hasta un cabello que se cae de tu cabeza, no de la mía, de la tuya, Dios lo conoce. ¿No son ustedes tan importantes para mí? ¿De qué voy a estar cuidándome? ¿Yo voy a estar diciéndole a Dios qué es importante? Si Él me está llamando, si yo tengo que servir, si yo tengo que amar, hermanos, pongámoslos a Él y a su voluntad en primer lugar. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pastor, entonces tengo que dejar todo, tengo que pensar en los demás, tengo que hacer esto, porque Jesús lo hizo. No, no se equivoque, Jesús no hizo solo eso. Jesús sí tenía el equilibrio justo. Creo que había una publicidad de cerveza, ¿no? El equilibrio justo. No se me vaya. Jesús, por ejemplo, cuidaba su descanso. Eso sí, yo tengo que cuidarme. Me mandaron a dormir 8 horas, me mandaron a tener vacaciones, me mandaron a hacer ejercicios. Yo entiendo que eso sí es sabio, porque Jesús lo hacía. Mire lo que dice Marcos 6:31, Mili, si me ayuda. Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, a una playa se lo habrá llevado, a algún oasis, a algunas termas, no sé qué habría, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, no tenían ni tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Ve? Yo me tendría que tomar un crucero acá, e irme a Bucios o por allá en el norte de Brasil, a un lugar desierto y descansar y comer. Hermanos, sí, Jesús descansaba, Jesús se relajaba, y eso sí tenemos que ver cómo manejamos. Eso no es ser egoísta. Egoísta es ponerlo a Dios a nuestro servicio, es olvidarnos de la voluntad de Dios. Pero vos tenés que balancear tu vida en cuanto al descanso, en cuanto a la comida, en cuanto al estrés, que dicen que es la enfermedad de este siglo. Segundo, Jesús se alimentaba bien. Mire cuánto bajé, 10 kilos. La nutricionista me hizo la dieta, estoy hecho ya no voy a exagerar, un glicín no, me faltan todavía bastante. Digamos que estoy un pan lactal, ya no estoy hecho una pelota. Lucas 5:29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, de otros que estaban a la mesa con Jesús. Le sirvieron un gran banquete, y Jesús fue y comió y disfrutó. Dicen que las farmacias de hoy día tendrían que ser las verdulerías y las fruterías, ¿no? Y comer sano y alimentarse bien, no es a lo bestia. Pero sí el Señor cuidaba su cuerpo y comía, ayunaba, pero comía. Está hablando de las necesidades físicas, del descanso, del dormir, del comer. Pensaba en sí, pero también Él pensaba en sus relaciones familiares, relaciones de amistades, el cable a tierra, reírse, divertirse, practicar algún deporte, bailar, caminar, pescar. Los muchachos fueron a pescar, estaban más felices que novia recién casada cuando volvieron. ¿Con qué poco lo hacemos feliz a los hombres, no? Así que vamos a mandarlo a pescar seguido. Juan capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas
en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Sabe? Hay muchos hermanos que le tienen miedo a la diversión, a la recreación, a las reuniones familiares. Y me preguntan, pastor, me invitaron a un casamiento. Pastor, me invitaron a una fiesta. Pastor, me invitaron al bautismo de mi nieto. No tengo que ir, ¿no? Sí, claro, andá. Pero lo hacen en la iglesia católica y después se van a comer y hay vino, sidra y música mundana. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? Se han tomado todo el vino. ¿Y qué hizo Jesús? Compró más. No había donde comprar, no había chino en esa época. No había delivery. Y lo invitaron a Jesús y sus discípulos, y él fue. ¿Por qué? Porque si lo invitaron, evidentemente era familiar. O eran amigos. Y no está mal, no hay que aislarse, hermano. No es que hay que ir a predicar y ahí a meterse a los gritos en medio de un casamiento, en medio de una fiesta familiar. Hay que simplemente ser luz, y a él se le dio la oportunidad de ser luz. Pero no hizo escándalo, música del diablo, esto, lo otro. Él participó. Participó porque hace bien, hermanos, estar entre gente. Sí, pero son mundanos. A veces también estar con mundanos, tíos, primos, hace bien al alma, hace bien al corazón. Sin necesidad de volverte fanático y predicar o marcarle yo no tomo. Cristo me hizo libre, la sangre de Cristo tiene poder. No hace falta hacer el ridículo. Porque eso nos va a hacer bien a nosotros, hermanos. Compartir un cumpleaños, compartir una fiesta. Ahora yo decido si tomo, yo decido si fumo, yo decido si bailo, yo decido si miro, yo decido ciertas conversaciones. Pero ¿y todo lo demás? ¿Qué? ¿No hay momentos lindos? ¿No hay momentos para reír, para compartir, para ver a la tía, a la abuela? Para relajarnos, para cambiar de ambiente, para morfar de arriba. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Y qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Él era un promotor del alcohol. No, era el promotor de que la fiesta siga. Si no, se terminaban y se iban. Calcule que las fiestas duraban 7 días normalmente, los casamientos. Así que si se terminó el vino a los 2 días, no había agua ahí. El agua de pozo estaba contaminada, el agua de río estaba contaminada. Así que normalmente las bebidas venían de los frutos, el fruto de la uva, fruto se diluía con agua, con un poco de azúcar, a veces se hervía, se juntaba con limón y eran bebidas. Tenían algunas un poco de alcohol, otras no, pero no es que Jesús se emborrachó. Pastor, ¿pero puedo tomar vino? Pregúnteselo al Señor. ¿Puedo tomar alcohol? No lo sé, pregúnteselo al Señor. Porque Él tomaba, ¿sí o no? La fiesta de la Pascua eran 4 copas de alcohol. Y era vino bien trabajado. Con el índice de alcohol dice hasta un 30 y un 40. Pero no se emborrachaban. No se emborrachaban, tenían una medida. ¿Puedo tomar? Y el brindis, pastor, lo hacemos con coca, hágalo con coca. Lo que hace con Seven, hágalo con Seven. Y si lo hace con sidra o champán, no lo sé, hermano. Fíjese usted, si usted pierde el control y se emborracha, pídale perdón a Dios y no tome nunca más. 0 alcohol. Yo no tomo alcohol, me marea. Y cuando le dan la copita, hago así, me mojo los labios y listo. Porque no me gusta. Porque a mí me marea, no es que me emborracho, me marea. Y tampoco como cosas fritas porque me cae mal. Y no como ajo porque me cae mal. Y lo mismo, cada uno tiene que saber cuidarse. Pero sí el Señor tenía el equilibrio justo de hasta dónde pensar en uno mismo. Que ese pensar en uno mismo no me lleve a seguirlo a Jesús de lejos. No me llegue a ser una persona que primero estoy yo, lo que dirán, lo que me cuesta, sino estar dispuesto, hermano, como dijimos un día, a entregarle toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra familia, todos nuestros bienes, todo nuestro corazón,
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y dejar de tener miedo, dejar de buscar agradar al mundo, dejar de tener todo bajo control. Porque Dios muchas veces nos va o sacar todo o pedirnos todo. A veces pensamos que esto es mío, lo voy a cuidar, lo voy a controlar. Dios, no me lo pidas. Si no se lo das, Dios te lo puede quitar. Y no tenemos que llegar a esos niveles. Tenemos que decir, Señor, todo es tuyo, todos los días, todo es tuyo. ¿Me pedís eso? ¿Me diste dones, talentos? Todo es tuyo. No tengo miedo de lo que pueda decirme mi ley, lo que pueda decir mi jefe, lo que pueda decir mi familia, lo que puedan decir mis amigos. Yo he entregado mi vida porque vos te entregaste primero por mí. Y yo tengo que estar rendido. Si no, ¿qué es ser cristiano? ¿Ir a la iglesia? ¿Levantar la mano? ¿Y cuando vienen las pruebas salir corriendo? Cuidado, muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, el otro, y nos vamos a encontrar con una realidad de que nunca lo seguimos de cerca al Señor. Por eso tenemos que darnos cuenta, tenemos que cuidarnos, tenemos que animar a los demás, tenemos que evaluar. Ahora tenemos un grupo como de 15 jóvenes allá tratando que conozcan al Señor, porque que vengan a la iglesia no alcanza, necesitan tener un encuentro con Dios. Ayer me mandaron fotos y videos, estaban quebrantados, llorando, orando, abrazados. Dios quiera que eso sea un encuentro con el Señor para que puedan disfrutar de la vida en Cristo. Y no que en la primera de cambio se van, se apartan, pecan, fracasan, sino que estén metidos cerca del Señor, al punto de verdaderamente ser como los apóstoles, que entregaron su vida y murieron todos como mártires. Cerremos los ojos ahí donde estamos. Habla con el Señor. Decile, Señor, quiero seguirte de cerca. Quiero estar, Señor, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Quiero, Señor, conocerte cada día más. Quiero ponerte en primer lugar y hacer tu voluntad. No quiero tener miedo, Dios. No quiero buscar agradar a las personas. Quiero temerte con respeto, a fallarte, Dios. ¿De qué me sirve ganar el mundo y perder mi alma? ¿De qué me sirve, Señor, agradar a todos y fallarte a ti? No quiero amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, las vanidades de la carne, los bienes materiales, los placeres de esta vida y perderte a ti, Señor. Queremos conocerte más. Señor Jesús, líbranos de todo egoísmo. Guárdanos de las personas que alrededor nuestro quieren contagiarnos y decirnos, pensá en vos, divertite, gastá, disfrutá, hacé lo que te diga el corazón. Guárdanos, Señor. Guárdanos de esos consejos que parecen amorosos, parecen, Señor, que nos van a hacer bien, pero son engañosos. Son pensamientos que no son los pensamientos de Dios, son tentaciones como las que tuvo Jesús para fallarle a Dios, para darle la espalda a Dios. Pero es un día, pastor, es una vez nada más. Señor, queremos agradarte a ti con todo nuestro corazón. Queremos llevar tu luz, Dios, queremos que la gente vea que somos tus discípulos. Queremos amar a nuestros hermanos con equilibrio y amarte a ti con pasión. Queremos obedecerte para que todos sepan, Señor, que te amo, obedeciéndote y agradando, hablando como cristiano, pensando como cristiano, trabajando como cristiano, pagando como cristiano, vistiéndome como cristiano. Que vean, Señor, lo que yo veo, que vean lo que yo escucho, que vean lo que yo canto, que vean todo, para que entiendan, Dios, que yo soy un seguidor, un discípulo. No soy uno que te sigue de lejos. No soy uno que dice, no te conozco, no sé de quién habla. Sí, yo sé de quién hablo. Y para Él vivo, y para Él sirvo, y para Él doy, y para Él me entrego, porque Él lo dio todo por mí. Señor, danos la fortaleza para resistir el momento de la prueba y la tentación. Que nuestros pensamientos estén cautivados en Cristo Jesús. Que nuestro corazón esté atrapado en tu palabra y en tu voluntad.
que nuestra carne, Señor, se mueva de acuerdo a lo que a ti te agrada, con todas mis fuerzas. Guárdanos, Señor, del pecado, guárdanos de la desobediencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria cada día. Ayúdanos, Señor, a sentir tu presencia, a ser acompañado, Señor, de cerca, porque yo estoy cerca a ti. Poder aquel día decir, Señor, Señor, y que tú me digas, sí, yo conozco, yo te conozco, yo sé quién eres. Señor, danos ese privilegio, Dios, de llegar a la meta. Danos ese privilegio de no fallarte, de alcanzar la corona, de seguir corriendo la carrera. Aunque hay pensamientos, aunque hay tentaciones, aquí estamos, decirle, aquí estoy, Señor, siguiendo adelante, buscando la excelencia, buscando cada día amarte más, como mereces, Señor. Por eso te pido, Dios, que en esta mañana tú estés renovando, fortaleciendo la pasión, el amor por la oración, por la intimidad, por la palabra, por la obediencia, por agradarte a ti. Llévate el miedo, Dios. Llévate el miedo a las personas. Llévate el miedo, Señor, a la duda, al futuro, Señor. Llévate el miedo a la sociedad, a lo que dirán, a lo que pensarán, a la burla, Señor. Llévate todo miedo. Es un privilegio sufrir por ti. Es un privilegio, Señor, que nos persigan, porque si nos persiguen, si se burlan, es porque estamos haciendo las cosas bien, es porque estamos resplandeciendo, es porque estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Aunque se llamen creyentes, aunque digan que son cristianos, yo quiero ser, Señor, diferente. Yo quiero ser como tú quieres serlo. Y aunque me llamen fanático, aunque me quieran burlar de la santidad, del compromiso que yo he tomado, de la exigencia a agradarte a ti, no me interesa, Señor. Lo hago para ti, lo hago por ti. Señor, derrama ahora fortaleza espiritual, unción de vida, de gozo, Dios, de fortaleza para seguir haciendo tu voluntad hasta el último momento, Dios. Fortalece a mis hermanos y a mis hermanas para amarte y para amar al prójimo, para perdonar, para soltar, Señor, para agradarte en todo, para que sepan que te amo, para que sepan que te sirvo, para que sepan que tú eres el centro de mi vida. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque podemos estar aquí bajo el abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, y recibir esa unción, ese poder, esa liberación, Dios, esa renovación que solamente tú nos das. Padre, en el nombre de Jesús, que llegue a cada hogar, Dios, esta gracia, este favor, esta bendición que tú nos das, este amor, esta alegría, esta confianza para enseñar, para ministrar a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, a nuestros maridos, del amor, la pasión por ti, por agradarte, para poder decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, agradaremos a Dios. En esta casa se va a hacer lo que a Dios le agrada. Padre, te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús. Póngase de pie. Gloria al Señor. Vamos a terminar la reunión aquí. Los esperamos el miércoles. Voy a estar dando una charla sobre los ovnis, sobre los extraterrestres en la Biblia. Después podemos dar otra charla sobre la ciencia, sobre las evidencias, pero hay mucha gente que cree que hay extraterrestres que aparecen o ovnis en la Biblia y es necesario aclararlo, porque si no llevaría 4 o 5 horas. La conferencia que yo tengo armada es muy larga, pero sí venga si quiere saber. No lo estamos grabando, pero bueno, haga el esfuerzo. Traiga los mates, las galletitas y compartimos unas 2 horitas de estudio bíblico, pregunta y respuesta. Y si hay gente interesada, mándela que le vamos a lavar un poco la cabeza. Que Dios lo bendiga. Saluda al hermano, a la hermana. Esperamos ya el fin de semana con el colegio comenzado, poder ver a todos los hermanitos y hermanitas nuevamente.